Mira, yo sé que todos, absolutamente todos hemos llegado a tener en la vida esos maestros que sin duda alguna han dejado una huella en nuestras vidas. Yo me acuerdo muchísimo de esos maestros en la primaria, en la secundaria, esos maestros que te animaban, que te alentaban, pero hay diferentes tipos de maestros, ¿eh? Hay maestros que incluso desde antes que los conozcas ya sientes como un poquito ahí de burbujas en el estómago, como que dices, híjoles, no quisiera que me tocara ese maestro. ¿Por qué? Porque es muy estricto, porque es muy cuadrado, porque las formas en cómo lleva las cosas como que no nos terminan de agradar. Ese era yo hace tal vez unos probablemente 16, 17 años, cuando me encontraba por allá de la primaria y había una maestra, no voy a decir obviamente su nombre, había una maestra que se corría el rumor, que era tan estricta y que quería que las cosas se hicieran de la manera en la que ella lo estaba pidiendo, que se corría el rumor que a algunos alumnos algunos alumnos les había tirado su maqueta del sistema solar porque no les había gustado, entonces a todos nos tenía aterrorizados. No queríamos que nos tocara con esa maestra. Eran rumores, no sabemos si fueron de esa manera al 100%, pero lo que sí sabíamos es que no queríamos atravesar esa temporada con dicha maestra. Y fíjate que para nuestra iba a decir desgracia, ¿no? Pero no quiero decir esa palabra, más bien para nuestro infortunio de la vida, pues resulta que sí nos tocó la maestra, que todos le teníamos mucho miedo. Así que yo le decía a mi mamá en casa, es que yo no quiero ya estar con esa maestra, es que no quiero que me dé clases, es que cámbiame de escuela. Y mi mamá decía, no, tienes que quedarte ahí. Para mis buenas o agradables noticias es que me fue muy bien en esa temporada, aprendí muchísimas cosas, a pesar de que tenía tantas reglas y era muy estricta, sí, efectivamente te generaba el hecho de prepararte, de llegar a tiempo, de ir bien peinado, de ir bien planchado y bueno, muchas cosas. No estamos hablando de ir en contra de esas normativas, solo que ella tenía una práctica que particularmente, te lo voy a decir, a mí no me gustaba. No me gustaba esa práctica porque ella decía, miren, aquí van los muchachos que tienen calificación de 9.5 para arriba. Y ahí estaba la fila, ¿no? De los inteligentes. Aquí va los que tienen de 8 a 9.4, otra fila. Y así hasta llegar a los que tenían menos de 7 de calificación, porque en aquel momento se hablaba acerca de bimestres. Así que todos esperábamos el siguiente bimestre y decíamos, iré a avanzar en esa fila de los inteligentes o en la fila de los no tan inteligentes. Te lo digo, a mí particularmente nunca me gustó eso, pero el detalle fue que al final terminamos aprendiendo, ¿no? Eran sus prácticas, eran sus formas y cuando uno de esos inteligentes, yo no te voy a decir en qué fila estaba, ¿verdad? Pero resulta que cuando uno de esos inteligentes acababa temprano, le decía a la maestra, puedes salir antes que todos los demás a receso. No, hombre, ya te imaginarás, ¿no? O sea, parecía como el león que caminaba en medio de las hienas, todos pasábamos y decíamos, qué tremendo, cómo lo dejaron salir más temprano por haber despejado esas ecuaciones. Bueno, buenos y malos maestros. Yo me acuerdo mucho también, ahora te cuento brevemente, de un maestro de salud pública que tuve en la universidad, el cual nos decía, son de esos maestros que te dejan una huella muy positiva y nos decía, a mí no me interesa mucho la calificación que ustedes saquen aquí en esta materia, a mí me interesa lo que aprendan y cómo ustedes puedan aplicar eso allá afuera, porque cuando vayan a buscar un trabajo no te van a decir, a ver, ¿cuánta calificación sacaste exactamente en esta materia? No, al final del día se va a medir tu desempeño. Y nos recordaba siempre esta frase que da el título al mensaje de esta noche, tú necesitas ser resiliente. Así nos lo decía a todos nosotros, tú necesitas buscar la resiliencia. Y lo complementaba, porque la resiliencia es florecer en medio de la adversidad. Y a mí nunca más se me olvidó esa expresión, esa descripción de lo que era la resiliencia, florecer en medio de la adversidad. Así que no importaba si teníamos a lo mejor etapas en la cuestión de historial académico en donde no nos iba tan bien, siempre y cuando hubiera un tema de aprendizaje, siempre y cuando no tiráramos la toalla y nos volviéramos a esforzar para el siguiente semestre y hacer las cosas como teníamos que hacer las cosas. Esa era la resiliencia. Y sabes, en la vida es exactamente lo mismo.
Estamos corriendo una carrera que no es de 100 metros, ni tampoco de 42 kilómetros. Estamos corriendo una carrera interminable. Y en esta carrera necesitamos buscar alcanzar el objetivo y no solamente hacer que pasen los días, la semana, los meses y no tener ningún aprendizaje. Y mira, florecer en medio de la adversidad a mí me dice una cosa. A mí me dice que en toda la vida siempre vamos a estar experimentando temporadas huracanadas. En la vida siempre vamos a estar llenos de adversidades. Y fíjate cómo lo expresa Pedro en esta primer carta que lleva su nombre. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. O sea, él nos está diciendo, necesitan estar preparados, porque muchas veces nos sorprendemos o comenzamos a decir algunas frases como, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo tenía que perder el trabajo? ¿Y por qué mi relación no iba a estar funcionando como yo esperaba? ¿Y por qué mis sueños tengo que enterrarlos y pensar que es un volver a empezar y me va a costar y me va a doler y va a ser complicado? Y terminamos cayendo en esa desesperación. Terminamos ansiosos, terminamos molestos, terminamos con dudas. Y Pedro nos dice, hey, no se extrañen del fuego de la prueba. O sea, es parte de la vida esperar aquella adversidad. Y sabes, lo que normalmente la sociedad tiende a decirnos es que las pruebas que tú estás atravesando el día de hoy, efectivamente, son las que van a definir tu vida. O sea, la gente dice, si tú estás pasando por este conflicto, es porque probablemente no hiciste nada tiempo atrás para haberlo evitado. Y sí, no estoy en contra acerca de la dinámica del sembrar y de cosechar, pero me refiero que hay cosas que no necesariamente suceden porque nosotros las hayamos provocado. Estoy hablando de cosas que tienen como propósito darnos crecimiento, de problemas que puestos en las manos de Dios pueden darnos también una gran fe. Y quiero decirte esto, me encantaría que lo guardes en tu corazón. Los problemas en tu vida no te definen, te define lo que tú haces con esos problemas, te define lo que tú haces después del huracán, después de la tempestad, te define en quién vas a confiar, en quién vas a depender después de que se cae la vida como si fuera una torre de cartas. Entonces, esto que te estoy diciendo no es algo sencillo. No es algo sencillo y para ello necesitamos forzosamente tener el enfoque correcto. Los problemas no te definen. Las amistades que tú tienes con las cuales tú te juntas tampoco te definen. Tampoco te definen tus problemas, tus luchas, tus miedos. Te definen lo que tú haces a partir de esa temporada. Es importante que nosotros lo entendamos. Y mira, yo sé que muchos, y me incluyo, muchos hemos llegado a decir lo siguiente: quisiera que las cosas mejoraran. ¿Quién de nosotros no quisiera que le fuera mejor en un trabajo, en una relación, en las finanzas? ¿Quién de nosotros no quisiera que le fuera mejor en un aspecto de sentirse íntegro, pleno, con mejores relaciones, con mejores amistades? Está bien, todos queremos eso. Nadie espera que le vaya mal en la vida, pero muchas veces nuestras decisiones nos empujan a ese lugar y parece que no nos estamos dando cuenta y decimos esto: quisiera que las cosas mejoraran, o llegamos a decir, me incluyo, ya no me importa nada, ya me cansé. Parece que nos queremos bajar del ring de pelea llamado vida y quisiéramos que todo siguiera fluyendo, o decimos o pensamos que no tenemos ninguna absolutamente injerencia en esta vida y decimos como estas cosas: ya no me importa nada, ya estoy muy cansado, estoy muy fatigado, realmente yo hago la diferencia en la vida, y queremos mandar todo a volar. Esa expresión bien mexicana, ¿verdad? Queremos mandar todo a volar: la familia, los estudios, nuestros sueños y, ojo con esto, incluso nuestra relación con Dios. Quisiéramos mandar de verdad esto a decirle: Señor, ya no quiero. Y hay personas que después de una desgracia, después de una temporada como estas, dejan de tenderle la mano a Dios y dicen: ay, yo no puedo creer en alguien que permite esto en mi vida. Pero Pedro está diciendo:
que no podemos ser nosotros sorprendidos cuando vengan esas pruebas. Al contrario, que ocupamos depender de Dios más en aquellas tempestades. Y mira cómo lo expresa el rey David, porque no te estoy diciendo que esto es algo exclusivo de esta generación, de esta temporada, no, esto es algo que se encuentra a lo largo de toda la historia. Mira cómo lo dice el rey David en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos llegado a sentir vulnerables, nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido rotos, nos hemos sentido desechables. Y llegamos a levantar los ojos al cielo y decirle, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta tormenta va a seguir apareciendo en mi vida? Y es justamente donde entra o debería de entrar la resiliencia. Es justamente donde deberíamos depender más de Dios y entender que con Él sí podemos florecer en medio de la adversidad. Con Él sí podemos pintar un panorama diferente y podemos pintar esos días grises. Pero déjame decirte que como seres humanos siempre anhelamos, ¿qué dice ahí en la pantalla? Comodidad y estabilidad. Y repito, y de verdad, no es que esté mal. No es que está mal, es solo que debemos entender que una vida llena de resiliencia también es una vida llena de heridas. Porque esas cicatrices también hablan que seguiste luchando y que te encuentras vivo hasta este día. Ese divorcio, esa fractura, esa quiebra, esa soledad y el que hoy tú te encuentres aquí, el que esas marcas se encuentren ahí en tu vida, en tu corazón, en tu alma, significa que hoy aún te encuentras respirando y que es una buena oportunidad para tomar decisiones. Es una buena oportunidad para volver a empezar, porque eso es lo maravilloso, que con Dios podemos volver a empezar cada mañana. Y eso no es una licencia para vivir mal, eso no es un permiso para decir, qué bueno, vivo, hago, no importa lo que yo cometa, en donde me exceda, al final siempre puedo volver a empezar. No se trata de eso, se trata de tener una vida plena, una vida con propósito, una vida que reinicia todos los días dándole gracias a Dios por lo que Él es y por quién es Él en nuestros corazones. Entonces es importante entender esto, Dios siempre llega a tiempo. Dios no es como nosotros los mexicanos, y de verdad, aquí nos estoy acusando, familia, de verdad, que decimos, ya llego, ya estoy llegando, ya merito llego, y apenas se va saliendo de bañar, ¿no? O sea, en un compromiso importante dice, no, ya estoy a 5 minutos. ¿A 5 minutos de qué? De encender el coche y luego todavía falta 1 hora para llegar. Somos mucho de llegar tarde, y eso es un terrible hábito. Llegar tarde a todos los lugares, incluso el tema de servir a Dios. No, ya habrá su momento, ya habrá su tiempo. Pero cuando nos pagan, ahí sí no llegamos tan tarde, ¿verdad? Porque hay una penalización. Pero es un mal hábito que tenemos nosotros que estar pues soltando, aprendiendo y cambiando, por supuesto. Cierro paréntesis, Dios no llega tarde como nosotros. Dios siempre llega a tiempo. Porque Él tiene el panorama completo, Él conoce la historia completa. La pregunta es, ¿qué historia estás escribiendo? ¿Qué historia estoy escribiendo yo? Con mis decisiones, con mis pensamientos, con mis buenos o malos hábitos. ¿Estoy escribiendo una historia digna de ser contada? ¿Estoy escribiendo una historia de resiliencia, una historia de florecer en la adversidad? ¿O estoy escribiendo una historia que sencillamente voy a querer que las gentes no escuchen, que no voy a querer que mi familia cuente, porque será de hábitos que nunca logré cambiar, de luchas que nunca logré dejar en su lugar y que al final del día nunca logré tener una vida de resiliencia? Qué tremendo lo que estoy diciendo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Lo más sencillo sería no cambiar. Lo difícil y lo que vale la pena es aprender a volar en medio de esas temporadas llenas de tormentas, en esas temporadas donde hay mucha turbulencia, porque escucha esto, ningún piloto se hizo experto
en temporadas donde hay vientos tranquilos. Tiene que haber turbulencia, tiene que haber prueba, tiene que haber lucha para que pueda haber madurez. Y hoy aquí en Fe, Esperanza y Amor quiero platicarte la historia, el relato justamente de un hombre lleno de resiliencia, un hombre que llegó a perder absolutamente todo, pero nunca perdió el hecho de querer buscar a Jesús en medio de la tempestad. Vamos a Juan capítulo 16, verso 14-15. Permíteme acompañarte en esta lectura. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, está hablando de Jesús, vieron que a su alrededor había mucha gente, o sea, había como un escándalo, y que los maestros de la ley discutían con ellos. ¿Con quiénes? Con los discípulos. O sea, había por ahí un tema de alboroto, y en ese momento dice que tan pronto como la gente vio que Jesús estaba caminando hacia ellos, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. La gente estaba emocionada, estaba contenta de ver a Jesús, pero Jesús parece que mira entre la multitud y ve que allí hay un problema, allí hay tensión, hay algo que tiene que resolverse. Así que Jesús voltea a ver a los discípulos en medio de la gente que lo estaba saludando y les hace esta pregunta. ¡Hey! ¿Qué están discutiendo con ellos?, preguntó. Fíjate que no van a contestar los discípulos. Fíjate que sus amigos, sus seguidores no van a dar ninguna respuesta. El que va a agregarse en esta historia va a ser un hombre que le dice: Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarrajos, cruje los dientes y se queda rígido. Y de hecho, pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Esta es una escena crítica, esto parece una escena como de película de terror, pero yo quiero que te centres en la actitud del Padre. ¿Puedes mirar la desesperación del Padre por encontrar una respuesta? Porque yo no veo a un padre que en este caso dijera: maestro, mira, tiene estos problemas y quería ver si podías ayudarme, ya que he escuchado que tú puedes dar segundas oportunidades, que haces milagros. Entonces dije, bueno, a lo mejor tú podrías ayudarme. En lo absoluto está llegando este hombre literalmente a los pies de Jesús y le está diciendo: te necesito, como ese padre. Ponte en los zapatos del papá, como ese padre que había visto nacer a su pequeño, que lo había visto caminar, que lo había visto reír, y ahora lo está viendo en esa escena terrorífica, siendo poseído por un ente, por un hueste de maldad, y que no solamente está poseyéndolo, sino que también lo está llevando a lugares críticos en donde puede perder la vida. ¿Te das cuenta cómo no es una escena solo para leer así de rápido, sino para reflexionar y para ver qué es lo que Él quiere enseñarnos en esto? Así que en ese mismo instante Jesús dice: tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron, pero tan pronto como vio a Jesús el muchacho y el espíritu que poseía al muchacho, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarrajos. Imagínate este cuadro. Y en ese momento ahora voltea a ver Jesús al papá y le dice: hey, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? ¿Cuánto tiempo tiene?, le pregunta Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Y fíjate, pon atención en esto: si puedes hacer algo, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y ayúdanos, por favor. Yo te quiero hacer esta pregunta: ¿cuánto crees que no había sacrificado ya el Padre por ese hijo a quien Él amaba muchísimo? Si tú eres papá, probablemente lo entenderás. ¿Cuánto crees que Él había sacrificado por Él a quien amaba tanto? Y está diciendo que había ocasiones en las cuales lo echaba al fuego, o sea, había una fogata, había algo por ahí y el espíritu lo lanzaba. ¿Y quién crees que tenía que lanzarse al fuego para sacarlo? Exactamente, el Padre. Y de repente lo lanzaba al agua y se estaba ahogando. ¿Quién iba a lanzarse al agua por el Hijo? El Padre. Entonces, ¿cómo ves a ese Padre? A un padre cansado, a un padre con las heridas probablemente
físicas que se pueden mirar, con un corazón lastimado, un padre que decidió poner a un lado sus sueños, sus metas, sus objetivos, por dedicar su vida a cuidar y amar a su hijo. ¿Te das cuenta cómo cambia el panorama? ¿Te das cuenta cómo Dios quiere mostrarnos algo impresionante en medio de esta tempestad, en medio de esta temporada huracanada, en medio de la adversidad? Déjame decirte que yo veo un padre resiliente. Yo veo un padre que probablemente había gastado en todo. Un padre que había invertido sus bienes, había invertido su tiempo, había invertido sus energías en ver a su hijo bien. Pero ahora ya no es un niño chiquito. Ahora es un adulto que está batallando con lo mismo, que han sido largos años en los cuales el padre probablemente ha dicho, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mi hijo? ¿Y por qué esto le está ocurriendo? Pero este padre resiliente es un padre que no se va a dar por vencido cuando las cosas se pongan feas, que el amor del padre lo va a llevar a la acción. ¡Qué impresionante! Cuando el amor nos lleva a la acción. Creo que tú y yo podríamos hasta este punto aprender tantas cosas del Padre. Aprender que a pesar de que la vida tal vez no es como quisiéramos, a pesar de que hay tormentas, tempestades y adversidades, depender más de Dios, ir al lugar correcto, nos puede llevar a un gran crecimiento y Él no se desanima. Él no ha dicho, bueno, mi hijo está así, bueno, a ver cómo se las arregla él, porque yo voy a hacer mi vida, yo tengo mi futuro y yo tengo mis metas. No, Él quiere ser un factor de cambio para la vida de su hijo. Qué importante esto. Y retomemos este último punto. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Es el papá el que le está diciendo esto a Jesús. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y la respuesta del Padre es inmediata. Sí creo, sí creo. Exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi falta de fe. Y esto es asombroso porque mira, estamos en una generación que le cuesta tanto pedir ayuda, porque parece que si pidiéramos ayuda es como si estuviéramos demostrando que somos débiles y no nos gusta sentirnos débiles, pero este padre está mirando a Jesús y le está diciendo, si no es contigo las cosas no van a cambiar. Yo necesito ir contigo en esta tempestad. Yo necesito que tú vayas conmigo en esta restauración. Así que necesitamos pedir ayuda en el lugar correcto y necesitamos reconocer cuando las cosas no están bien. Tenemos que reconocer cuando la vida no está marchando como quisiéramos y no llenarnos de placebos, sino ir al problema de raíz. Y en ese mismo momento Jesús mira al muchacho lleno de heridas, lleno de llagas, tan lastimado, tan afectado fisiológicamente, y le dice, espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar a él. Y en ese instante, fíjate, esto parece como una novela de Stephen King, ¿no? En ese momento el espíritu dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho salió de él. Este quedó como muerto, el muchacho, tanto que muchos que estaban alrededor, incluso sus seguidores, sus discípulos y los maestros de la ley decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y el muchacho se puso en pie. Es algo que a mí, híjoles, me cuesta mucho vislumbrar. ¿Cómo es esta escena? ¿Cómo Jesús, en medio del miedo, en medio de la tempestad, en medio de sus problemas, levanta al muchacho que parece muerto y le está diciendo al Padre, hay una segunda oportunidad? ¿Cuál es la raíz de todo esto? El hecho de la fe. Está descansando en la fe, está descansando en sus promesas, está descansando en su amor. La historia no ha terminado de escribirse, la campana aún no ha sonado y es momento de volver a empezar. ¿Hay resiliencia o no hay resiliencia? Por supuesto, después de haber gastado todo lo que tenía, dice este relato que el padre va al lugar indicado. Así que yo te quiero hacer esta pregunta. Si hoy estás por primera ocasión, quiero que tú reflexiones esto en tu corazón. ¿En quién te estás convirtiendo después de los huracanes de la vida?
¿En quién te estás transformando? ¿Estás siendo más sabio? ¿Estás siendo más bondadoso? ¿Estás siendo más misericordioso? ¿O lo opuesto? Después de una tempestad, estás siendo más egoísta, estás haciéndote la víctima de todos los problemas, estás convirtiéndote en alguien que busca culpables y no que busca soluciones. ¿En quién te estás convirtiendo después de los huracanes de la vida? ¿O te estás convirtiendo en una persona llena de resiliencia? Pero para ser resilientes, para ser gente que puede florecer en medio de la adversidad, necesitamos esto. Número 1, no te dejes llevar por esos pensamientos intrusos. Porque probablemente los fariseos estaban burlándose de los seguidores de Jesús porque no habían podido hacer este milagro. Probablemente la gente estaba burlándose de que el muchacho estaba ahí muerto. Y probablemente hoy en esta generación, en este tiempo, la gente puede tratar de meter pensamientos negativos en ti y en mí. Pensamientos derrotistas, pensamientos fatalistas, pensamientos de que todo está mal. Pero eso no nos convierte en gente resiliente. Eso solo nos convierte en gente que se hace víctima y que no cambia. Así que yo te recomiendo esto. No te dejes llevar por esos pensamientos intrusos, esos pensamientos que vemos en las redes sociales que es un arma de doble filo, muy buena para unas cosas y muy mala para otras, que hay tendencias, que hay modas que nos afectan, que nos lastiman, que nos juntamos con personas que son tóxicas para nuestra vida, que a veces no sabemos decir que no. Tiene que ver con esto, con no dejarte llevar por esos pensamientos intrusos para lograr ser una persona resiliente. Y número 2, busca en el lugar correcto. Busca en el lugar correcto, no te dejes llevar por las voces, siempre la gente va a dar una recomendación y te lo platico yo como nutriólogo que me dedico al área de la alimentación en diferentes enfermedades. Llega una persona que vive con diabetes y ya le dijeron que tiene que tomarse tantos jugos, que tiene que hacer el remedio de tal persona, que tiene que comer tales cosas y uno dice, ¿de verdad? ¿Eso le va a funcionar a ella para su condición muy particular? Muchas veces no. Muchas veces buscamos en lugares incorrectos, pero necesitamos buscar en el lugar indicado. ¿Cuál es el lugar indicado? Regresar a Jesús, regresar a su amor, no a las trabas. Y ojo con esto, no a la religión. Y tú dices, ¿de verdad? Yo pensaba que este era un programa de religión. En lo absoluto. No queremos ponerle trabas a la gente para que se acerque a Dios. Si hoy hay algo que ha hecho tanto mal en esta sociedad, en este mundo, han sido las religiones, que ponen tantas barreras. Jesús no vino a poner ninguna religión, ni vino a poner barreras. Él quería que nosotros pusiéramos puentes para que la gente se acercara más a Él. Entonces, el lugar correcto no es un club, no es una religión. El lugar correcto es llegar a los brazos del Padre. El lugar correcto es ir a nuestro diseñador, al arquitecto celestial. Necesitamos buscar en ese lugar. Así que yo te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última ocasión que le dijiste, Dios, dame resiliencia? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, yo quiero florecer en la adversidad? Tengo dudas, tengo miedos, tengo problemas, tengo batallas, como todos nosotros tenemos esas batallas, pero que tú le dijiste, Señor, dame resiliencia. Dame fuerza, dame entendimiento, quiero ver las cosas como tú las ves. Tal vez yo estoy viendo que es un elefante este problema, pero tú ves que es una hormiga y tú estás viendo que si yo logro atravesar esto, mi madurez va a crecer, mi dependencia en ti se va a incrementar. Así que yo te necesito. Ese es el reto de esta noche, familia. Mirar a Dios y decirle, yo te necesito, quiero ser gente resiliente, quiero florecer en medio de la tempestad. Quiero ser como el rey David, que a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar de tantas cosas que he hecho en el pasado negativas, estoy aquí contigo y te necesito para escribir una historia digna de ser contada. Así que yo te quiero hacer esa invitación a que nos convirtamos en esos agentes de cambio. Mira, voy a concluir hoy con una historia que a mí me encanta. Resulta que es un señor que era agricultor, y este señor agricultor tenía a su pequeña niña de solamente unos 12 años, y entonces
Cada que se topaba con ella en las noches para cenar y platicar, ella se la pasaba diciéndole, papá, es que yo no le encuentro sentido a la vida. Imagínate, una niñita de 12 años le decía, yo no le encuentro sentido a la vida, tengo problemas y parece que se acaban esos problemas y empiezan otros problemas. Así que yo no sé qué hacer con mi vida. Así que el papá lo que hizo fue ir rápidamente a la cocina y traer inmediatamente tres de esos, ¿cómo decirlo? Pues algunos recipientes, 3 recipientes que pudiera colocar en la estufa. Así que colocó en la estufa 3 recipientes y en uno de ellos colocó zanahorias, en otro colocó una pieza de huevo y en el otro colocó el café. Así que encendió la estufa, permitió que pasaran 20 minutos y le dijo a su hija, quiero que prestes mucha atención en esto que vas a ver. Ok, está muy bien. Pasaron 20 minutos y sacó la zanahoria, el huevo y el café, lo puso en una taza. Y voltea a ver el padre a la hija y le dice, ¿qué es lo que alcanzas a apreciar en este cuadro? Y la niña le dice, papá, pues, ¿qué voy a apreciar? Aprecio zanahoria, huevo y café, no aprecio ninguna otra cosa. No, quiero que te acerques un poco más, quiero que toques esta zanahoria. Comenzó a tocar la zanahoria. ¿Cómo se siente esta zanahoria? Suave, se siente maleable, se siente frágil. Muy bien, ahora quiero que toques este huevo. Tocó el huevo que había entrado, por supuesto, por su composición líquida, pero había terminado duro el huevo después de haber estado expuesto 20 minutos en el agua hirviendo. Y por último le dijo, quiero que pruebes esta taza de café. Se sonrió y dijo, está deliciosa. Y le dijo, oye, ¿cómo reaccionas tú ante la adversidad? ¿Reaccionas como el huevo? ¿Reaccionas como la zanahoria? ¿O reaccionas como el café? A ver, explícame eso porque yo no lo entiendo, sí. Porque si eres como la zanahoria, llegaste muy dura a la prueba pensando que no iba a pasar nada, pero después de la adversidad, que en este caso es el agua hirviendo, terminas tan blanda, tan voluble, tan cambiante y terminas diciendo, esto no es para mí. O entraste como el huevo, tal vez. Entraste en otra condición y después de las problemáticas, de las batallas de la vida, terminaste con un corazón endurecido que te impidió aprender algo de aquella tormenta. O terminaste como el café. El café es el único. Los granos del café son los únicos que logran cambiar el entorno y convertirlos en algo tan delicioso como esta rica taza que tú hoy te estás tomando. ¿En quién te estás convirtiendo? Así que yo te hago esta invitación, conviértete en ese grano de café, no en esas zanahorias que terminan endurecidas, no tampoco en el huevo que termina justo también endurecido, más bien la zanahoria termina blanda, ya no quiero seguir, el tema del huevo termina duro, pero el caso del grano de café es el hecho de cambiar el entorno, hacer que las cosas a tu alrededor mejoren. Y eso tiene que ver con resiliencia, tiene que ver con florecer en medio de la adversidad. Tú y yo hemos sido llamados a florecer en medio de la adversidad, a ser agentes de cambio en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, pero todo ese cambio va a comenzar cuando tú y yo decidimos ver los problemas de una forma diferente. Así que es tiempo de convertirnos en esos agentes de cambio. Es tiempo de florecer en la adversidad. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido tener? Reflexionamos un poco en las batallas que todos tenemos y aprendemos de lo que necesitamos cambiar. Señor, quiero darte muchas gracias porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Gracias porque en la tempestad tú has prometido estar junto a nosotros. Perdona las veces que hemos buscado remedios instantáneos, cosas que no es y que no son más bien lo que tú esperas de nuestras vidas. Te pido que nos ayudes a tener vidas transformadas, ayúdanos a ser resilientes, queremos florecer en la adversidad, queremos ir a ti cuando la vida se torne complicada y también cuando la vida se torne bien, queremos descansar en tu amor, queremos descansar en tu seguridad y queremos ser un agente de cambio en nuestra sociedad, no quedarnos de brazos cruzados. Queremos comprometernos contigo y de veras comprometernos.
Ayúdanos a identificar lo que estamos haciendo mal y cambiarlo. Ayúdanos a ser esa iglesia que tú tenías en mente desde el principio y nosotros también a convertirnos en esos hijos obedientes y en esos hijos que se preocupan en la gente. Gracias por tu amor, gracias por este tiempo y te pido bendigas esta noche. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.